Bien, vamos a hablar ahora, muchachos, de la síntesis de ácidos carboxílicos. Entonces, por lo general, los ácidos se pueden sintetizar por reacciones de oxidación y vamos a ver que los alcoholes primarios se pueden oxidar a los aldehídos y los aldehídos a su vez a los ácidos. Entonces, fíjense que ya sea con oxidantes de fuerza mediana o bien oxidantes fuertes, yo puedo tomar un alcohol primario, ¿sí? Porque si es secundario, obtenemos una acetona y los terciarios no se oxidan, ¿verdad? Si yo puedo tomar un alcohol primario y lo combino, ¿verdad? Con un oxidante mediano, de fuerza mediana me refiero, y uso un exceso o uso un oxidante fuerte en un tiempo razonable, largo de oxidación, a partir de ese alcohol primario yo tengo un ácido carboxílico. Aquí tenemos un ejemplo específico, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, se pueden usar diferentes tipos de oxidantes. Otros compuestos que se oxidan, ¿verdad? Para generar ácidos carboxílicos son los alquenos y los alquinos. Normalmente con un oxidante fuerte, ¿verdad? Nosotros podemos calentando producir a partir de un alqueno dos ácidos carboxílicos. También como ustedes pueden apreciar acá, ¿verdad? Con un alquino, ¿verdad? Y un oxidante como el permanganato o el ozono, yo puedo obtener dos tipos distintos de ácidos carboxílicos. Bueno, aquí tienen ustedes algunos ejemplos específicos. Estas reacciones nosotros ya las conocíamos, porque ya las habíamos visto cuando vimos los capítulos de alquenos y alquinos. Bien, aquí tenemos otro de estos dulces animalitos del verde bosque, ¿verdad? Que es un vinagrillo, que es un escorpión, que fíjense ustedes que para defenderse expele un aerosol que tiene 84% de ácido acético, que es el irritante, 5% de ácido octanoico y 11% de agua. El ácido octanoico funciona como un humectante, ¿verdad? Que favorece la dispersión del ácido acético, ¿verdad? Para que haya una mayor irritación. Qué bonitos los animales del verde bosque. Bien, seguimos. Yo puedo obtener también ácidos carboxílicos, en este caso ácidos carboxílicos aromáticos, cuando oxidamos, ¿verdad? La cadena lateral de un areno. Bueno, estas reacciones tienen sus desventajas, ¿verdad? Porque fíjense que si el aromático está sustituido por otros grupos que no sean halógenos, otro grupo ácido, ¿verdad? O un ácido sulfúrico que sí soportan estas condiciones de reacción, pues entonces también los vamos a oxidar. Por ejemplo, si yo tengo un aldehído, ¿verdad? Y lo trato con estas condiciones, lo voy a oxidar. Si yo tengo un grupo amino y lo trato con estas condiciones, lo voy a oxidar. Entonces la reacción es muy buena para obtener ácidos carboxílicos, ¿verdad? En arenos que no tengan grupos funcionales sensibles. Aquí tenemos un ejemplo específico. Bien, fíjense ustedes que nosotros podemos carbonatar, así se llama la reacción, ¿verdad? También es otro nombre que tiene, un reactivo de Grignard. Fíjense que el dióxido de carbono, ¿verdad? Que se puede obtener de manera sólida, muchachos, se puede hacer reaccionar con un reactivo de Grignard y la adición al carbonilo, ¿verdad? A uno de los dos carbonilos del dióxido de carbono me genera un carboxilato, que como ustedes ya saben, es la base conjugada de un ácido carboxílico. La posterior hidrólisis libera el ácido carboxílico como producto final de la reacción. Aquí tenemos un ejemplo específico. Como el dióxido de carbono se puede condensar con una máquina, ¿verdad? Hasta el estado sólido, ¿verdad? Entonces es fácil tener el dióxido de carbono que siempre se utiliza en un exceso grande en estas reacciones, ¿verdad? Porque después además uno lo que hace es que lo hace en un beaker o en un equipo que tenga una boca grande. El exceso de dióxido de carbono se pasa por sublimación directamente al estado gaseoso. Claro, eventualmente lo que me queda es una sal que tengo que disolver en agua acidulada para obtener, como dije, el producto final de la reacción que es el ácido carboxílico. Bien, a partir de los nitrilos también se pueden obtener ácidos carboxílicos. Fíjense que cianuro, en este caso de sodio en acetona, ¿verdad? Es un nucleófilo lo suficientemente fuerte para desplazar el halógeno por una SN2 de un halogenuro de alquino primario, de un tosilato, y una vez que tengo el nitrilo formado, lo puedo hidrolizar, ¿verdad? En medio ácido o medio básico.
Veremos posteriormente que los nitrilos, ¿verdad? Aunque no tienen un grupo carbonilo, se comportan como si fueran un derivado de ácido. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo específico en el que, como ustedes pueden ver, a partir del bromuro de bencilo, ¿verdad? Y cianuro de sodio en acetona, obtenemos primero el nitrilo, que es el fenilacetonitrilo, que se puede hidrolizar en medio ácido para obtener el ácido fenilacético. ¿Ok? Bueno, entonces un resumen, ¿cómo podemos obtener nosotros ácidos? Oxidando alcoholes primarios, generando la ruptura oxidativa de alquenos y alquinos con oxidantes diversos, ¿verdad? Oxidando las cadenas laterales de arenos o carbonatando o carboxilando, ¿verdad? Reactivos de Grignard. También podemos formar nitrilos y hacer la hidrólisis de los nitrilos en medio ácido o básico para obtener ácidos carboxílicos. Fíjense que no hemos terminado de ver reacciones químicas, ¿verdad? Algunas como estas dos, la reacción del haloformo o la síntesis malónica, muchachos, que veremos en el capítulo 22, que son otros métodos, ¿verdad? Para generar ácidos carboxílicos. Bueno, ahora vamos a comenzar a estudiar, ¿verdad? Un tema que nos va a llevar no solo esta sección de este capítulo, sino también el capítulo 21, muchachos, que es la reacción de sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo. Ya nosotros comenzamos a estudiar esto. Fíjense que es un proceso en dos pasos. Se llama así, pero es un proceso de adición y eliminación. Ya nosotros conocemos este proceso porque cuando estudiamos la acilación de las amidas, o sea, de las aminas, perdón, o sea, es una reacción en la cual una amina, ¿verdad? Reacciona por una adición, eliminación con un cloruro de ácido y me produce una amida. Entonces ya hemos hablado de este mecanismo, pero fíjense ustedes que vamos a detallarlo, ¿verdad? En este capítulo y en el capítulo 21. Bien, en esta reacción, un nucleófilo primero se adiciona al carbonilo, ¿verdad? Y después un grupo saliente abandona la molécula y se regenera el carbonilo. Ahí está, adición inicialmente y eliminación después. La eliminación, como dije, regenera el carbonilo. Ahora, ¿quiénes o qué tipos de familias de compuestos carbonílicos me dan esta reacción? Los ácidos, los haluros de acilo, ¿verdad? Los cloruros de ácido de forma más corriente, los anhidridos, los ésteres y las amidas. Fíjense que todas estas familias, ¿verdad? O sea, de aquí hasta aquí, se llaman los derivados de ácido. Entonces, en primer término, porque su comportamiento químico es muy similar al de los ácidos. ¿Por qué? Porque me dan reacciones de sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo. Y después porque ellos se pueden hidrolizar todos en condiciones ácidas o básicas y generar ácidos. Y porque directa o indirectamente todos ellos se pueden sintetizar a partir de un ácido carboxílico. Bueno, muchachos, ese es el resumen del capítulo 21, en el que veremos muchas reacciones de sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, que son reacciones en dos pasos, ¿verdad? Reacciones de adición del nucleófilo al carbonilo y de eliminación, donde perdemos un grupo saliente y se regenera el carbonilo. Bueno, para hablar un poquito de esta reacción, para explicarla, vamos a ver dos casos. Fíjense ustedes que las reacciones de sustitución nucleofílica acílica se pueden dar en medios ácidos y en medios básicos. Vamos a ver la hidrólisis de un éster, ¿ok? Es una reacción de sustitución nucleofílica acílica en medio básico. Entonces, observen ustedes que debido a que el carbono tiene carga positiva y el oxígeno acomoda la carga, un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Como un OH, se puede adicionar primero el carbono del carbonilo, ¿ok? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, este intermediario, ¿verdad? Tiene un grupo saliente. Por ejemplo, si hubiéramos partido de un aldehído de una acetona, este sería el final del camino. Lo que restaría sería una protonación para eliminar la carga negativa, pero la reacción no procedería. Sin embargo, con un ácido o con un derivado de ácido, muchachos, nosotros tenemos un grupo saliente que va a abandonar este intermediario tetraédrico y va a regenerar el carbonilo. ¿Ven? Primer paso, adición. Segundo paso, eliminación y regeneración del grupo carbonilo.
¿Ok? Bueno, resulta ser que como el medio en el que estoy trabajando es muy básico, ¿verdad? El ácido carboxílico como tal no permanece, sino que hay una transferencia de un protón, ¿verdad? Y tenemos un carboxilato, que es la base conjugada de un ácido carboxílico y un alcohol. ¿Ok? Ahora, muy importante, ustedes me podrían preguntar, pero mira, este no es un grupo saliente muy malo, un alcoxio. Claro, los alcoxídeos son malos grupos salientes, pero depende de dónde. Fíjense que el medio en el que yo estoy trabajando es un medio básico. La catálisis para esta reacción de sustitución nucleofílica sílica fue un medio básico. Ya el medio está muy cargado negativamente. Así que liberar un alcóxido, ¿verdad? Que es una base fuerte, ¿verdad? Muy parecida que el OH, no es un problema. Bueno, aquí tenemos un ejemplo real, ¿verdad? En que de nuevo el hidróxido ataca al carbonilo del éster, ¿verdad? Se forma nuestro intermediario tetraédrico, ¿verdad? Que elimina, en este caso, un grupo etoxi, que lo vemos aquí, ¿verdad? Un etoxi, que es un alcóxido en general, ¿sí? O sea, la base conjugada de un alcohol, recuerden, se llama un alcóxido. Y entonces ellos reaccionan, ¿verdad? Para que haya la transferencia de un protón y me quede la sal del ácido y el alcohol. Ojo, si yo quiero liberar el ácido de esta reacción, lo que tengo que hacer es neutralizar. ¿Ok? Entonces, por lo general, al final de estas reacciones, ¿qué hacemos? Pues entonces agregamos la cantidad suficiente de ácido para que se neutralice el medio y se neutralice el carboxilato. Bien, para seguir ilustrando la sustitución nucleofílica acílica en medio ácido, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar de la esterificación de Fischer, que es un procedimiento en el cual un ácido se transforma en un éster. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, qué importante. Las reacciones de sustitución nucleofílica acílica pueden ocurrir en medio básico o en medio ácido. Inclusive algunas ocurren en medio neutro, cuando tenemos, por ejemplo, un cloruro de ácido, que es una especie muy reactiva. Pero vamos a ver, aquí tenemos un alcohol que es un nucleófilo bastante débil, bastante malo. Por lo tanto, para poder hacer esta reacción yo necesito esa catálisis ácida. Entonces, una vez que protonamos, ¿verdad? Ya lo veremos, el oxígeno del carbonilo y si activa el carbono se vuelve más positivo, el alcohol puede entrar y generar el éster. Ok, aquí tenemos un ejemplo específico. Bueno, como veremos, estas reacciones son en equilibrio y tienen unas constantes de equilibrio que no son muy altas. Son constantes de equilibrio realmente bajas, ¿verdad? De tal manera que veremos también, ahora al final, que de alguna manera nosotros tenemos que tratar de echar el equilibrio hacia los productos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el ácido ftálico, ¿verdad? Que con un exceso de metanol y ácido, ¿verdad? Me producen una cantidad razonable del diéster respectivo. Bueno, aquí tenemos el mecanismo, vamos a analizarlo. Entonces el ácido se protona y como ustedes pueden ver el carbono se activa porque, claro, ahora tengo un oxígeno positivo aquí, entonces este carbono es mucho más positivo para recibir el ataque de un nucleófilo que es malo, como el metanol. Bueno, como el alcohol en general, disculpen. Ok, en un paso siguiente hay una reacción de desprotonación para generar esta especie, ¿verdad? Que es lo que llamamos un éster protonado. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Fíjense ustedes, ¿verdad? Que una vez que tenemos el éster protonado, ¿sí? Entonces, lo tenemos por acá, ¿sí? Fíjense que el éster protonado se vuelve a protonar y ocurre una reacción de condensación en la cual, muchachos, ¿verdad? Regeneramos el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, como ustedes pueden observar, lo que requiere es una desprotonación, una transferencia de protón, probablemente con el alcohol que está en exceso para liberarnos el éster. Aquí lo que tenemos es, como el ejemplo, ¿verdad? Específico, real, digamos, de una reacción en la cual se genera, ¿verdad? Un éster protonado. Bueno, las reacciones de este tipo, las esterificaciones de Fischer, tienen constantes bajas. Entonces, para poder lograr una buena cantidad de los ésteres, yo puedo utilizar o un exceso de alcohol o los famosos tamices moleculares que lo que hacen es eliminar el agua. Claro, si yo elimino uno de los productos que se generan en esta reacción, desplazo el equilibrio por Le Chatelier hacia los productos. Otra vez,
¿Cómo puedo lograr esto, chiquillos? ¿Con tamices moleculares o con un exceso de alcohol? Bien, vamos a ver este ejercicio que está interesante y nos permite entender la diferencia de reactividad, por ejemplo, entre un carbonilo de un aldehído y un carbonilo de un ácido o de un derivado de ácido. Dice, la mayor parte del mecanismo de esterificación de Fischer es idéntica al mecanismo de formación de acetales. La diferencia está en el paso final donde el carbocatión estabilizado por resonancia pierde un protón para formar el éster. Entonces el ejercicio lo que quiere decir es que escribamos el mecanismo y que veamos dónde está la diferencia, ¿ok? Que veamos por qué en un caso se forma un éster y en el otro caso se forma un cetal. Bueno, vamos a ver los dos mecanismos comparados. Aquí tenemos el aldehído y aquí tenemos el ácido. Bueno, en el paso inicial de las dos reacciones hay la protonación del oxígeno del carbonilo, ¿verdad? Y la activación del carbono del carbonilo para que sea entonces atacado el intermediario en ambos casos por el nucleófilo débil que es el alcohol. ¿Ok? Ahora, en el caso del aldehído, lo primero que se forma, como ustedes pueden ver, es el hemicetal, que se puede protonar para que haya una reacción de condensación y se pierda agua. En el caso, fíjense ustedes, del famoso éster protonado, yo lo que tengo son dos OH ya unidos al carbono que antes fue el carbono carbonílico. Entonces, igual que en este caso, ese OH se va a protonar y también va a haber una reacción de condensación en la que se pierde agua. Pero es que es aquí donde está la diferencia. Fíjense que en el caso, ¿verdad?, de este intermediario carbocatiónico que viene del aldehído, ¿sí? Este hidrógeno no se puede perder, o no se pierde porque no va a generar nada estable, ¿cierto? Y por supuesto que no va a poder restaurar un carbonilo. Entonces, ¿qué es lo que procede en este caso? Que otra molécula del nucleófilo ataque por acá y como ustedes pueden ver, se desprotone en una transferencia de protones y me genere el cetano. En cambio, en este caso, vamos a ver un momentito la anterior. Yo sé que hay una estructura resonante en la cual este par de electrones pueden bajar acá y me generan esto que casi es un carbonilo, que tiene un protón que, al igual que acá, es muy ácido. Este protón se puede eliminar por el exceso de alcohol que tenemos y tenemos el éster formado. ¿Vieron la diferencia? Claro, no es lo mismo el carbonilo de un aldehído o cetona que puede sufrir una reacción de adición, nada más, que un carbonilo de un ácido o un derivado que pueden sufrir una reacción, muchachos, de sustitución nucleofílica acídica. Bien, otro ejemplo, el ortoformiato de etilo se hidroliza con facilidad en presencia de ácido diluido para formar ácido fórmico y 3 equivalentes de etanol. Mire la estructura. Vamos a ver cómo es que ocurre esta reacción. Bueno, si tenemos un medio ácido, aquí hay 3 grupos, ¿verdad? Etoxi. Se puede protonar el primero, ¿verdad? Y puede salir, como ustedes pueden ver, y generar un carbocatión. Ahora, no se han dibujado las estructuras resonantes, pero ustedes saben que este carbocatión, ¿verdad?, que es un ion oxonio muy estable, porque puede tener estructuras resonantes con los electrones libres de este oxígeno y con los electrones libres de este otro. Ahora, este ion oxonio puede ser atacado por agua. ¿Ok? Si tengo agua en buena concentración, el agua puede ingresar este carbono, ¿verdad? Y puede formar esta especie, ¿verdad? Este ion oxonio también, que cuando se desprotona, fíjense la diferencia, ¿verdad? Tengo un OH que potencialmente se puede convertir en un carbonilo y dos especies que pueden fungir como grupos salientes. Bueno, en otro paso, otro de los grupos cetoxi se protona y abandona la molécula de tal suerte que nosotros formamos un carbonilo protonado. Y en este caso, la estructura total es de un éster protonado. Podemos ver que cuando el éster se desprotona, genera pues el éster libre, que es el formiato de etilo. Y ahora, de aquí para adelante, ya sabemos cómo es que se genera el ácido fórmico. ¿Por qué? Porque ahora lo que viene es la hidrólisis en medio ácido de este producto donde se va a protonar el carbonilo, va a entrar el agua y ustedes saben que esto va a salir, en el caso del medio ácido, esto sale protonado, ¿verdad? Y entonces vamos a tener el ácido fórmico y 3 moléculas de etanol, ¿ok? Bueno,
Ok, el diazometano es una especie que se utiliza también para hacer éteres metílicos. ¿Ok? Entonces, los ácidos carboxílicos, dice ahí, se convierten en sus éteres de metilo de manera sencilla. Basta adicionar una disolución de diazometano en éter. El único subproducto es el gas nitrógeno y cualquier exceso de diazometano también se evapora. La purificación del éster en estas reacciones, muchachos, por lo general implica solo la evaporación del disolvente, o sea, son reacciones muy limpias que no tienen subproductos. Los rendimientos son casi cuantitativos en la mayoría de los casos, ¿ok? Inclusive sustratos como estos que son muy sensibles, ¿verdad? Para reacciones que tienen ácidos y bases, mediante el diazometano, que es esta especie, ¿verdad? Se pueden esterificar, fíjense, con rendimientos muy altos. Bueno, el mecanismo sugerido es el siguiente, pues el diazometano es capaz de protonarse, como ustedes pueden ver, a partir del ácido, y entonces generamos un ion carboxilato que realmente es un nucleófilo malo, muy malo. Pero el ion metildiazonio tiene un grupo saliente formidable. Recuerden que en alguna reacción de aminas con ácido nitroso, recuerdan, ¿verdad? La salida de nitrógeno era una fuerza motriz que nos servía a nosotros para qué? ¿Mm? Para que ocurriera una reacción sencilla. Aún con este nucleófilo tan malo, ¿verdad? Fíjense, se puede desplazar el nitrógeno y se forma el éster metílico. Bueno, como no hay nada perfecto en la vida, chavalos, con el diazometano hay que tener mucho cuidado porque es un gas explosivo y muy tóxico. Bueno, si se disuelve en éter, pero hay que generarlo, ¿verdad? Se puede manejar con cuidado, pero hay que tener técnica para hacer estas reacciones. Por supuesto que a gran escala, ¿verdad? En vista de la toxicidad y la peligrosidad, ¿verdad? Del diazometano, no se hacen los ésteres de esta manera, hay otras formas, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una molécula muy sensible, con muchos grupos funcionales, muy valiosa y necesita hacer un éster de metilo, lo puede hacer con este método. Ok, ya casi vamos terminando. Otra reacción que es característica de los ácidos es la condensación de ácidos con aminas. Es una síntesis directa de aminas, pero de aminas no, de amidas, perdón, aquí esto está mal, de amidas. Pero fíjense ustedes que es una reacción que requiere bastante calor. O sea, al final lo que ocurre es una deshidratación. La amina primero reacciona con el ácido en una reacción ácido-base para generar un carboxilato, ¿verdad? Y la sal de la amina. Cuando esto se calienta, se produce la amida, ¿verdad? Y el agua se va como vapor de agua. Bueno, es un método para hacer amidas, pero no es un método, muchachos, que sea muy útil. Preferimos un cloruro de ácido, por ejemplo, y una amina, ya lo dijimos en el capítulo 19, porque en este método hay que calentar bastante, ¿ok? Y entonces, si alguno de las partes, si la amina o el ácido carboxílico de partida que se va a transformar en este carboxilato, tienen ¿cómo se llama? Grupos sensibles, no se puede utilizar este método. Bueno, aquí tenemos el ejemplo específico. Bien, otra reacción característica de los ácidos, que es una reacción también de sustitución nucleofílica sílica, es la reducción. Ahora, los ácidos se reducen con dificultad, hay que decirlo, y solo con hidruro de aluminio y litio, ¿verdad? Que es un reductor muy poderoso. Aquí tenemos una reacción modelo. Fíjense que aún así el rendimiento es alto. Lo que pasa es que se requiere usar una cantidad grande de hidruro de litio de aluminio y el tiempo de estas reacciones por lo general es extendido. Bueno, en el mecanismo, ¿verdad? Que nosotros tenemos para la reacción, lo primero que se produce es una reacción ácido-base, como ustedes pueden observar. ¿Ok? En esta reacción ácido-base pues, se produce hidrógeno, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, un carboxilato de litio. Claro, estas reacciones se hacen en un exceso enorme de hidruro de litio y aluminio, ¿verdad? De tal manera que no solo esta especie que se forma aquí, sino otro montón de hidruro de litio y aluminio son capaces de donarle al carbono del carbonilo un hidruro. ¿Ok? De tal manera que llegamos a una especie que es así, una sal de litio por un lado y un complejo de aluminio por el otro. Entonces, fíjense que después de la reacción ácido-base, yo tengo la adición de un hidruro. Pero en un paso siguiente, muchachos, el complejo de aluminio con el oxígeno del ácido carboxílico se pierde como grupo saliente.
El litio se asocia a esta especie y forma pues una sal inorgánica, ¿verdad? Que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que una vez que se ha formado esta sal inorgánica también se genera un aldehído, ¿sí? Y este aldehído es más reactivo que el ácido de partida. Claro, si hay hidruro de litio y aluminio en exceso, el aldehído rápidamente se reduce formando un alcóxido de litio. ¿Ok? En el paso final de esta reacción y con mucho cuidado hay que hacer adición de agua para que entonces esta sal, ¿verdad? Se protone y genere el alcohol. Entonces, los ácidos se reducen, muchachos, a alcoholes con un reductor tan fuerte como el hidruro de litio y aluminio. Bien, fíjense que hay otros reductores que podemos utilizar, ¿verdad? Resulta que el diborano, el tetrahidrofurano, es muy selectivo para reducir ácidos carboxilos en presencia de carbonilos de acetona, no los toca. Va por otro tipo de mecanismo, pero fíjense qué conveniente. Yo puedo reducir un ácido carboxílico, ¿sí? Con diborano. Ok, hay otra forma de hacer esto. Vamos a ver. Entonces, este reactivo de aquí se llama cloroformiato, ¿verdad? Vean ustedes, de etilo. Claro, ahí donde ustedes lo ven, es una especie que tiene un carbonilo muy activado. Entonces, el ácido, que es un pésimo nucleófilo, sí puede venir y atacar aquí. Y ya sabemos el resto, no lo vamos a poner. Es una reacción de sustitución nucleofílica acílica sobre el cloroformiato de etilo. Claro. Una vez que el cloro abandona la molécula, lo que yo obtengo es este grupo, ¿verdad? Que se llama un anhidrido mixto. ¿Por qué mixto? Porque tiene dos partes diferentes. La parte que viene de nuestro ácido original, ¿verdad? Y la parte que viene del cloroformiato de etilo. Fíjense que el anhidrido mixto se puede reducir de manera muy sencilla, ¿verdad? Con un reductor que tampoco es tan fuerte, ¿verdad? Como el tetrahidruro de boro sodio. ¿Ok? Bueno, a partir de los ácidos carboxílicos de esta lámina, no voy a decir mucho porque ustedes ya conocen esta reacción, muchachos. A partir de los ácidos carboxílicos, yo puedo generar un cloruro de ácido que se reduce, como ustedes pueden observar, ¿verdad? A un aldehído. ¿Ok? Entonces, la reducción a aldehídos es una reacción indirecta de los ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque yo primeramente tengo, ¿verdad? Que, como ustedes pueden observar, convertir el ácido a un cloruro de ácido. Reducción a aldehídos, más bien. Bueno, vamos a ver, muestre cómo sintetizaría los siguientes compuestos a partir de los ácidos carboxílicos apropiados. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esos productos, ¿verdad? Entonces, el primero, el A, ¿verdad? Yo puedo tomar entonces un ácido como este, 1 o 2 carbonos, ¿verdad? Y tener el ácido, ¿verdad? Y le puedo echar hidruro de litio de aluminio. Y después agua. Y tengo el producto. Vamos a ver, el B. El B no es tan directo, porque yo puedo tener este ácido que lo convierto, ¿verdad? Con cloruro de tionilo en el cloruro de ácido respectivo y después con un reactivo que acabamos de ver, LiAl, ¿verdad? O T BU3 y obtengo el aldehído. Y el último, pues, es sencillo, porque yo puedo tener el ácido, el cetoácido, muchachos, y así. O sea, aquí tenemos el ceto, ¿verdad? Y tengo el grupo ácido. Disculpen. ¿Sí? Y entonces, ¿esto con qué?
con el borano, que va a reducir de forma selectiva al grupo ácido. Bien, vemos ahora otra reacción que es característica de los ácidos carboxílicos a manera de repaso porque ya la estudiamos. Fíjense ustedes que con dos moléculas de un alquilitio y un ácido carboxílico yo puedo generar una acetona. Como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver acá, la primera molécula del organolito sirve para que haya una reacción ácido-base y se forme el carboxilato de litio respectivo. La segunda molécula, bueno, por cierto, por lo general estas reacciones se hacen con exceso del organolitio, ¿ok? Entonces, otra molécula del organolitio ataca el carbono del carbonilo para que se forme este anión o dianión dilitiado que cuando se hidroliza genera un hidrato. Y resulta, muchachos, que los hidratos, ¿verdad? Son menos estables que las formas cetos respectivas. Entonces, bueno, la comentamos, pero es una reacción que ya vimos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de la síntesis y usos de los cloruros de ácido. ¿Ok? Los cloruros de ácido son utilísimos para hacer otros derivados de ácido porque tienen muy buenos grupos salientes y porque el carbonilo realmente está muy polarizado porque el cloro y el oxígeno ejercen un efecto inductivo extractor muy fuerte. Fíjense que un cloruro de ácido puede sufrir el ataque de un nucleófilo que se adiciona y después el cloruro, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, funciona como un excelente grupo saliente. Ahora, ¿cómo se hacen, muchachos, los cloruros de ácido? O con esta especie que se llama cloruro de tionilo o con el cloruro de oxalilo. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos muy bonitos. Antes de verlos, tengo que decirles que, por lo general, cuando uno tiene un ácido carboxílico, ¿verdad? Para hacer el cloruro con cloruro de tionilo, nada más he hecho un exceso de cloruro de tionilo que sirve como disolvente, ¿verdad? Pudieras usar un disolvente, tal vez en algunos casos, ¿verdad? Pero en general uno usa un exceso de cloruro de tionilo para que sirva como disolvente. E inclusive a veces le echas una o dos gotas de tolueno que catalizan este proceso. ¿Ok? Y entonces resulta que de ahí rápidamente, ¿verdad? El ácido se transforma en el cloruro. ¿Ok? Ahora sí, veamos el ejemplo específico y veamos por qué se obtienen tan buenos rendimientos del cloruro de ácido, aunque el cloruro como tal es un nucleófilo malo. Fíjense que en esta reacción los productos son dos gases, el dióxido de azufre y el HCl, que escapan de la disolución. ¿Ok? Entonces ya les digo, esta reacción es tan sencilla como reflujar estas dos cosas y después evaporar el excedente de cloruro de tionilo, ¿verdad? Para que me quede el cloruro de ácido. Por lo general los cloruros de ácido así preparados, ¿verdad? No se purifican, sino que se utilizan para la siguiente reacción como salieron de este primer proceso. El cloruro de oxalilo es una especie, muchachos, que es interesante porque sí se puede usar disuelta en diversas sustancias, ¿verdad? Entonces, si la solubilidad del ácido que yo tengo no es muy adecuada para usar cloruro de tionilo, puedo utilizar el cloruro de oxalilo, muchachos, en diferentes disolventes. Bueno, lo mismo, fíjense que se produce HCl gas, monóxido de carbono y dióxido de carbono en esta reacción. Ok, vamos a ver el mecanismo solo con el cloruro de tionilo, ¿verdad? Aunque sería muy sencillo preguntarles, muchachos, ¿verdad? Como ejercicio que ustedes pudieran poner el mecanismo con cloruro de oxalilo. Es similar a este. Entonces, tengo el ácido, ¿verdad? Y ya sea el carbonilo o el oxígeno, me pueden atacar el azufre, que está muy disponible de un ataque nucleofílico porque tiene mucha carga positiva, por tener tres grupos que son extractores fuertes. De tal manera que generamos un intermediario que, como ustedes pueden ver, me genera un carbonilo potencial acá, que está protonado. Ahora ven, este intermediario, una vez que se forma, ¿verdad? Desplaza ya a un cloruro. ¿Ok? Entonces primero hubo una adición y después hubo una eliminación de un cloruro para generar una especie que cuando se desprotona, ¿verdad? Se llama un anhidrido mixto, ¿verdad? O el anhidrido de clorosulfito. Ah, este es otro anhidrido mixto. Ahora vean, el cloruro, que es un nucleófilo malo, ataca este carbono con mucha facilidad, ¿verdad? Claro, porque todo esto, como vamos a ver, se descompone, ¿verdad? A productos que son muy adecuados porque son gases que se pierden de la reacción. Entonces, fíjense que cuando el cloruro se adiciona al carbono del carbonilo, pues lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Es que después el oxígeno
elimina todo este grupo, pero no se va todo junto, sino que fíjense que en este paso se genera el SO2 y el ion cloruro que puede servir para incorporarse en este paso o bien que puede servir para catalizar este paso removiendo el protón. ¿Ok? Bueno, realmente muchachos, hay que decir que los cloruros de ácido son utilísimos para generar, por ejemplo, ésteres y amidas. Fíjense que el alcohol aquí se adiciona, ¿sí? El cloro se va, ¿verdad? Adición, eliminación. Y una transferencia de protón final me libera el éster que es el producto de la reacción. Aquí tenemos la secuencia completa general y un ejemplo específico, como ustedes pueden ver, en el cual pudimos obtener un éster, ¿verdad? A partir del cloruro de ácido. Por lo general, la base que se utiliza para catalizar este proceso es la piridina, ¿ok? Que al final va a formar con el cloruro una sal de piridina. Con las aminas es similar. Entonces, las aminas, muchachos, como podemos observar acá, las aminas primarias, el amoníaco y las aminas secundarias, las terciarias no, porque no pueden perder protones. Pero fíjense ustedes que es lo mismo. El nitrógeno del compuesto, ¿verdad? Amoníaco, amina primaria y amina secundaria se adiciona al carbono del carbonilo y posteriormente el cloro se pierde en la parte de la eliminación. Se regenera el carbonilo y la amida protonada, ¿verdad? Pues es desprotonada probablemente por el exceso, ¿verdad? Que pusimos del reactivo inicial nitrogenado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la secuencia en la cual se obtienen amidas a partir de cloruros de ácido. Este método es realmente muy útil, muchachos. Es realmente un método que da muy buenos rendimientos, aun si la amina tiene impedimento estérico. ¿Ok? El ejemplo específico es este. ¿Ok? Fíjense que también con hidróxido de sodio se puede hacer el paso final de desprotonar, ¿verdad? La amida ya formada. Ok, tipos de reacciones generales de los ácidos, entonces, la reacción ácido-base, la sustitución nucleofílica sílica, la reducción a alcoholes, ¿verdad? Y la descarboxilación que no hemos visto. Fíjense que todavía falta. Capítulos 20, 21 y 22, muchachos, están extremadamente ligados. Bueno, nada más para terminar de conversar con ustedes de esto, muchachos, fíjense. Tenemos un montón de reacciones. Bueno, la formación de sales, la conversión a ésteres de los ácidos carboxílicos o de los cloruros de ácido, la conversión a amidas directa, ¿verdad? Por condensación de ácidos con aminas, ¿verdad? O una reacción que es más sencilla, que es la del cloruro de ácido con la amina. Bueno, veremos que hay la conversión de anhidridos de los cloruros de ácido a anhidridos. Un ácido puede funcionar como un nucleófilo y desplazar el cloruro y generar un anhidrido. ¿Ok? Ya la veremos hasta el capítulo 21. La reducción, ¿verdad? Alcoholes primarios, ya vista. La reducción a aldehídos, de forma indirecta, el ácido, produzco el cloruro de ácido y luego con el reductor adecuado genero el aldehído. Y la alquilación para formar cetonas, ¿ok? Como podemos ver con reactivos, con un exceso del alquil litio, ¿ok? Ya vimos cómo se convierte un ácido a un cloruro de ácido y nos falta ver en la sección 22.6, ¿verdad? Cómo es que en la posición alfa de un ácido se puede bromar el ácido, ¿ok? Bueno, aquí tenemos reacciones de los ácidos carboxílicos, un esquema final, muchachos, ¿verdad? Entonces fíjense que un ácido con un alcohol, catálisis ácido, un éster. Un ácido se reduce en medio muy básico al alcohol, con cloruro de tionilo o con cloruro de oxalido, genera un cloruro de acilo que sirve, ¿verdad?, para producir un montón de derivados. Imagínense la parte de síntesis y la formación de cetonas.